Como arrancamos en el grupo 3, entonces preguntas y comentarios al grupo 3. Levantamos la mano en la sala para poder identificar. Listo, entonces Danilo tiene la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Grupo número 3. Pues básicamente es como las acciones que el grupo 3 tomaron para decidir sus sistemas de representación. Sé que cada grupo los podía elegir independientemente, pero mi pregunta sería esta. Dentro de las traducciones sintácticas, ¿cuál es el sistema que mayor problema les generó encontrar estas traducciones? ¿No hay más preguntas para el grupo 3? Bueno. Listo. Es que mencionaste traducciones sintácticas, ¿te refieres a transformaciones? Ok. Listo. Perfecto. Eh, Nicolás, ¿quieres decir algo? No, qué pena, se me hartó solito. Ok, listo, perfecto. Pasamos al grupo entonces número 1. Preguntas y comentarios al grupo número 1. Alexander, puedes empezar. Y luego Fitzgerald. Bueno, buenos días. Es que mencionaron, o al menos yo escuché dentro de las transformaciones sintácticas, las tablas de conversión. Mi pregunta es, ¿qué otras transformaciones se encontraron entre los sistemas de representación que identificaron? Muchas gracias. Ok, Fitzgerald. Em, Mi pregunta va encaminada a, ustedes parten de un ejemplo, que es el ejemplo de la ecuación lineal, y de ahí desglosan el resto de representaciones. Eh, Mi pregunta es, de pronto, partiendo de otro ejemplo, desde la representación simbólica, ¿ustedes creen que esto desglosaría en otro tipo de representaciones o todo bien relacionado? ¿Sí fui claro? Exacto. Ustedes partiendo de otro. Ujú. Alexander, ¿tienes otra pregunta? Alexander, ¿me oyes? ¿Tienes otra pregunta? Es que veo tu mano levantada. No sé si quieres hacer otra pregunta. ¿Se puede? No. Sí, sí, claro. Eh, pues básicamente mi pregunta es, o sea, identificaron un sistema verbal, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué traducciones encontraron respecto a ese sistema verbal a otros sistemas que no sea pues el manipulativo? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para el grupo 1? No, listo. Pasamos entonces al grupo número 2. Preguntas y comentarios al grupo 2. Entonces, Nicolás, Fitzgerald y Mónica en ese orden. Dale, Pero Nicolás. me podrían compartir la diapositiva donde muestran el sistema 3 de representación, creo, el simbólico. Un segundito, Ok. porfis. Qué pena. Cuando muestran la transformación sintáctica. Ahí, listo. Entonces, qué pena. Para confirmar, para ustedes están diciendo que la transformación entre variancia y desviación estándar es una transformación sintáctica. Qué pena, es que escuché eso para confirmar eso. Vale, Nicolás. O sea, sí, o sea, y es que me da la pregunta si eso, es que eso no, es parece más una transformación de conceptos. Ya, comentar. Perfecto, Nicolás. Fitzgerald y luego Mónica. Listo, mi pregunta viene encaminada al tablero de Galton, cómo este sistema de representación manipulativo
cumple con las tres reglas o condiciones del sistema de representación. En particular, cómo nos permite hablar de cambios de signos dentro del sistema. Bien, vi en la presentación que usaron varios ejemplos dependiendo del sistema de representación que estaban presentando. Y mi pregunta es si pueden identificar o pueden indicar un ejemplo que sea útil en todos los sistemas. Me explico. Digamos, en algunos, en el tabular recuerdo que hablaban de edades, en este que vemos gráfico, pues hablan de otro tipo de datos. Y mi pregunta es si pueden identificar un ejemplo que les pueda dar cuenta de pues todos los sistemas de representación que identificaron. Alexander, ¿tienes otra pregunta? Sí, básicamente es qué símbolos, reglas y operaciones establecieron ellos para eh, identificar el sistema verbal que propusieron. Vale. Nicolás, ¿tienes otra pregunta? Y a modo de comentario, pues en la segunda diapositiva no es traducción sintáctica, sino transformación sintáctica. Vale, Alexander. Muchas gracias. Y ya. Nicolás. Listo. Y para mí, entonces, ellos hacen una clasificación de tres como tipos de ejecutables, ¿correcto? Las hojas de cálculo, los especializados de estadística y los lenguajes de programación. Mi pregunta es, los especializados de estadística que ofrecen distinto, o sea, o adicional en comparación con las hojas de cálculo, además de una interfaz más sencilla y pues digamos que simplifica los cálculos, porque yo siento que se puede hacer exactamente lo mismo. O me pregunto qué se puede hacer diferente, no lo sé. Perfecto, Nicolás. No sé, ¿no hay más preguntas? Esteban, ¿tienes otra pregunta? Sí, una pregunta para los compañeros del grupo número 3 con respecto al sistema de representación ejecutable. Pues ellos nos mostraron lenguaje de programación, pero la pregunta específicamente es qué lenguajes de programación serían los más útiles para la enseñanza de las funciones en las matemáticas escolares. Listo, muchas gracias, Esteban. Alexander, ¿tienes otra pregunta? Que veo tu mano levantada. ¿No? Fitzgerald, ¿tienes otro? No, perdón, Listo. error mío. Listo, no te preocupes. Fitzgerald. Otra pregunta para el grupo de Mónica. Sí, un número 1. En el sistema tabular ustedes mostraron una como asociación entre lo que quiero transformar a lo transformado. Mi pregunta es si también se pensaron para este sistema de representación, por ejemplo, las reglas de 3 en formas tabulares que me parecen súper útiles para este, para este tema que ustedes están considerando. Perfecto. ¿No hay más preguntas? Bueno. Entonces, Andrés, te voy a molestar. Si por favor, me regalas las 3 salas para los grupos y vamos a tener entonces 10 minuticos para discutir internamente entre los grupos para las preguntas que nos acaban de hacer los comentarios. Entonces, Andrés, buenos días. ¿Me colaboras, por favor, con las salas? Listo, profe, ya. Dale, tranquilo, Fitzgerald. Todos, ya llegó Esteban. Recording in progress. Listo, entonces empezamos con el grupo número 3. ¿Quién va a hablar del grupo 3 primero? Fitzgerald, listo. Listo. La pregunta número 1 la vamos a responder entre Alexander y mi persona. Una primera dificultad que tuvimos al intentar transitar entre las transformaciones y
Y las traducciones fue cuando llegamos a la representación geométrica. Digamos, hay una forma de representar funciones, que es funciones cuadráticas o lineales en particular, que es a través del álgebra de baldosas. Pero nosotros al considerar funciones polinómicas, digamos en general, de grado mayor a 2, pues se nos dificultó cómo, oiga, cómo podemos representar un polinomio de forma manipulable. Esa fue una primera dificultad en torno a la representación geométrica. No poder o no encontrar una forma viable de representar las funciones, teniendo en cuenta las características de volumen y área, características de la geometría, sin confundirla con la representación gráfica. Y Alex nos va a comentar otra dificultad que tuvimos. Sí, básicamente la mayor dificultad de transformación sintáctica fue el geométrico, porque para representar el dominio de cualquier función, en este caso polinómica, perfecto, el geométrico es muy útil porque uno cuando empieza en dominio, ¿qué piensa? En intervalos, ya sea abiertos, semiabiertos o con un extremo, ¿sí? Pero cuando intentas representar geométricamente una función, y hay el dilema, porque nos costó pues, dificultad en establecer los signos eh, y reglas y operaciones para el geométrico para una función. El manipulable, esa fue la razón también de que no consideramos ni manipulable ni verbal, porque manipulable, pues como dijo Fitz, en el álgebra uno sabe que un cuadrado, si es de color rojo, representa los rectángulos son las X y los cuadraditos los términos independientes, pero eso es hasta grado 2. Pero nosotros estamos trabajando con funciones de un grado mayor o igual a 3 y menor a 5. Entonces, ¿cómo hacer manipulable ahí? Nos tocaría crear signos, operaciones y reglas para, digamos, para elaborar objetos concretos usando los números poligonales, pero vuelvo y digo, toca crearlos, ¿sí? En cambio, con el álgebra de baldosas, todo el mundo ya sabe pues, los signos y las reglas establecidas, por eso no consideramos. Listo. Y respecto a la segunda pregunta de los lenguajes de programación, ¿correcto? Entonces, digamos que la respuesta fácil claramente es pues, R y Python. Esos son los dos lenguajes que me permiten a manera general trabajar absolutamente todo, ¿correcto? Python es mucho mejor que R en el sentido de que es más amigable visualmente, es más amigable con las herramientas de ayuda que tiene. Sin embargo, mi recomendación, y es una recomendación no tradicional, es un lenguaje que se creó para enseñar programación en niños pequeños, ¿correcto? Sin embargo, yo lo he utilizado y si uno lo puede utilizar y si uno lo utiliza bien, a mí me parece que la potencialidad de esto es ridícula también para enseñar matemáticas, ¿correcto? Este se llama Scratch, entonces pues, de pronto ya lo conoce, no sé, pero es programación por bloques, ¿correcto? Entonces la idea es que pues uno empieza a definir cosas de movimiento, de acciones, y pues acá ustedes pueden ver toda la cantidad de números que se empiezan a colocar para hablar de sistemas espaciales, de velocidad, de movimiento, transformación, etc., interacción, etc., etc. Esto, pues además, pues como pueden ver, es súper como bonito y permite hacer, o sea, el enfoque de esto es hacer videojuegos, ¿no? Entonces yo creo que para los niños, sobre todo que están en primaria, esto es súper divertido porque acá pueden hacer pues sus juegos favoritos como Flappy Bird, como Subway, yo no sé qué, y pues los obliga a empezar a pensar como matemáticamente y pues esto también programáticamente. Esto es de acceso gratuito, este programa fue creado por el MIT, eh, pensado para enseñar programación y pues este tipo de cosas en niños pequeños y pues es como lo último en Guarachas en ese sentido. Ya, ese sería el comentario. Muchas gracias, Nicolás, por tu recomendación. Listo. Le cedo la palabra al grupo 1. Bueno, yo voy a contestar dos preguntas y mi compañero va a contestar las otras dos. Entonces, la primera pregunta que nos habla de
¿Qué pasaría si partimos de otro ejemplo? Pensando en que nosotras empezamos con el sistema de representación simbólico. En realidad fue el primero que presentamos como dentro de la lista de sistemas que habíamos elegido, no es que hayamos partido de ahí. Justamente en el documento, una de las cosas que identificamos sobre nuestro tema es que las traducciones entre los sistemas son muy ricas. Entonces, casi que partiendo de cualquiera uno puede llegar a las demás. Entonces, desde las tablas se puede deducir las ecuaciones lineales, desde la regla de 3 se pueden deducir los puntos coordenados de la gráfica, desde las reglas y la manipulación del cuerpo como sistema de medida se pueden deducir también cualquiera de los otros sistemas de representación. Incluso desde el verbal uno puede crear de una vez relaciones, por ejemplo, em, numéricas, ¿sí? Entonces, que 1 metro es igual a 100 por los centímetros, ¿sí me van a entender? Entonces, este tema en particular, justamente lo que identificamos es que las traducciones entre los sistemas, pues, son muchas, son muy ricas, son muy inmediatas casi. Entonces, podríamos partir de cualquiera de los sistemas para llegar a los demás. Digamos que dentro del mapa conceptual, empezamos a hablar de las traducciones desde lo tabular, porque era donde veíamos conexiones más directas, pero de nuevo, podríamos haber empezado por cualquier lado. Y la segunda que voy a contestar es sobre el sistema verbal y qué otras traducciones encontramos aparte del manipulativo. Entonces, como lo dije anteriormente, el sistema, para nuestro tema, el sistema verbal, pues es muy poderoso en el sentido en que en el sistema de medidas internacional, pues los prefijos están pensados justamente en términos de la conversión de unidades. Entonces, como lo decía, desde a partir de la palabra centímetros, uno puede ya crear relaciones de proporción, puede crear la regla de 3, puede crear pues lo que necesite hacer. Y también en términos, digamos, del sistema inglés, el hecho de que la etimología de la palabra pulgada venga del pulgar, el pulgar entonces pasa uno puede ya estimar más o menos la medida en centímetros, si así quisiera, usarlo como, como forma de medida, como instrumento de medida, pero a partir de ahí también se pueden empezar a crear las otras relaciones, la tabular, la simbólica. Es decir, digamos, estas dos preguntas tienen mucho que ver entre sí porque no siempre nos regresan a digamos, la característica de este tema de que las traducciones entre los sistemas pues son muchas y se pueden identificar casi siempre en doble dirección. Bueno, yo voy a responder la primera pregunta que nos hicieron, ¿en qué otros sistemas, aparte del tabular, encontramos transformaciones sintácticas? Y como lo mencionaba en la exposición, también lo encontramos en el gráfico y en el simbólico. En el simbólico mostramos dos ecuaciones que en el fondo guardan la misma proporción entre la conversión de esas dos unidades, porque la conversión se puede dar en doble vía. Y partiendo de ese simbólico, el mismo gráfico que guarda gran relación también tiene transformaciones sintácticas en ese sentido, en el cambio de los ejes de las unidades. La segunda pregunta es si consideramos las reglas de 3 tabulares, sentimos que es una transformación sintáctica en el sistema numérico donde presentamos esa regla de 3, pues es la misma información, pero más desglosada por filas y columnas. Pero también se da con esas tablas tabulares, y con esas tablas de regla de 3, se dan traducciones entre sistema simbólico y tabular. Sí. Bueno, ¿algún comentario o alguna contrapregunta de alguna persona? También está esa posibilidad que después de que los grupos hablen, si considera que hay una contrarrespuesta o complementar algo de algún grupo, también lo podemos hacer. O una pregunta general para todos los grupos, ¿vale? Ese espacio también está abierto para animar la discusión. ¿Listo? Bueno. Si no es así, entonces vamos a hacer nuestro receso. ¡Ay, qué vergüenza! Casi los dejo sin intervenir. Yo sí dije porque podemos. Estoy disperso. Hablando del tema de dispersión, estoy disperso. ¿Puedes mostrar la diapositiva? Creo que es la 6. Bueno, buenos días para todos. Pues empezaré respondiendo a la pregunta número 1, que es de que si usamos la transformación sintáctica cuando hablamos de varianza para pasar a la desviación estándar. Entonces, pues bueno, efectivamente usamos la transformación sintáctica, pues ya que
pues en esencia pues hubo algunos cambios estructurales en las palabras, pero pues sin embargo el significado pues se sigue manteniendo, pues ya que básicamente lo único que se hace para esta transformación es que se le aplica pues una operación matemática, que es en el caso pues de sacar raíz para ambos lados de la igualdad. De pronto también podemos ver que no lo pusimos allí, como que para que de pronto no fuera como muy recargada la diapositiva. También hay una transformación en el caso de que, por ejemplo, si hablamos de la varianza poblacional a la varianza muestral, si ya hay de pronto un cambio de simbología donde ya no se utiliza sigma, sino de pronto una ESI donde se le aplica una operación adicional, al igualmente que en la desviación estándar muestral pasa exactamente lo mismo con la simbología y pues también se le aplica la misma operación de la raíz. Bueno, continuando con la segunda pregunta y la tercera, sobre el tablero de Galton, que si cumple los criterios para, según Caput, para hacer un sistema de representación. Este fue una discusión que tuvimos también con nuestro tutor. De hecho, encontramos una riqueza importante porque nuestros sistemas elegidos podrían partir de la información numérica que este tablero nos daría. Dado esto, pues ya podemos pasar a los otros sistemas que elegimos, que son el simbólico, el tabular, el gráfico, y toda esta información la podemos condensar en un sistema ejecutable. Uniendo esto con la pregunta número 3, que es la que nos hace Mónica, si es cierto que en cada uno de los sistemas utilizamos un ejemplo distinto, que si podríamos usar uno solo, pues básicamente es la misma respuesta a la anterior, y es que podemos partir de un ejemplo experimental hecho con el tablero de Galton y representar toda la información a través de este. Otro que consideramos dentro del escrito, esto ya en el trabajo, es el manejo de información financiera y la volatilidad que esta da en relación con la desviación estándar. Le doy paso a Esteban. Sí, justamente la respuesta a mi pregunta, básicamente, ¿qué símbolos, reglas y operaciones pueden llegar a existir en el sistema de representación verbal? Pues como lo dijo el compañero Danilo en su intervención, este sistema nos causó internamente mucha controversia y luego pues el tutor nos hizo cierta claridad. em, Porque no podría directamente involucrarse como un sistema de representación, pero dentro del el concepto existe una terminología como dispersión, varianza, la media, el rango, la desviación media, que está acuñada dentro del concepto. Ahora, específicamente pasa algo interesante en el fenómeno económico con la volatilidad, específicamente la volatilidad de un activo. Los economistas plantean volatilidades a partir de ciertos parámetros, cuando una volatilidad de un activo es muy grande, cuando puede llegar a ser muy pequeña, y esto para ellos tiene un significado que es el riesgo de inversión. Entonces, cuando la desviación estándar, es decir, la volatilidad es muy alta, entonces el riesgo de inversión es alto. Cuando la desviación estándar es bajo, según los parámetros que ellos manejan, eh, se podría decir que el riesgo de inversión es menor. Entonces, esto como para dar respuesta a esa pregunta. Bueno, y finalmente, en la pregunta número 5, la cual es que cómo les podrían ser las diferencias entre de pronto usar GeoGebra y Excel a usar, por ejemplo, ya programas un poco más avanzados como R y Python. Pues bueno, en primer lugar, pues Daniel pues mencionó pues que GeoGebra y Excel son los programas con los que están más familiarizados los estudiantes. Y pues ya que Python y R son utilizados más en ámbitos universitarios. Sin embargo, pues obviamente hay unas grandes diferencias entre estos dos, como, bueno, entre estos cuatro programas. Pues por ejemplo, en el caso de R y Python, pues ya son programas que utilizan conjuntos de datos muchísimo más grandes que los que ofrece Excel. Hay más opciones, por ejemplo, para filtrar, transformar datos de diversas maneras. También hacen análisis estadísticos mucho más completos, como, bueno, en el caso de Python y R. El análisis estadístico es muchísimo más avanzado, ya que, por ejemplo, en el caso de los gráficos, permite como una mayor flexibilidad en términos de visualización y manipulación.
Y, y pues bueno, por eso lo mencionamos que se utiliza más a nivel universitario y pues también mucho más en el campo laboral. Bueno, un comentario final sobre las últimas dos preguntas. Es que sí, el sistema de representación verbal nos dio bastante lucha. De hecho, en el borrador lo pusimos, pero fue el que menos le trabajamos. Y nuestro tutor pues nos hizo ver la importancia que esto iba a tener realmente en la comunicación con los estudiantes a futuro y por eso tuvimos que investigar un poco más de él y ampliar esta información. Claro, tuvimos la misma dificultad y esto conectando con la pregunta que le hice al grupo 3. Cómo hacer que fuera un sistema de representación cumpliendo con los criterios que nos daba Caput. Ya para esta última, evidentemente pensando en la aplicabilidad futura, pues en lo personal, Excel y GeoGebra son más amigables con los estudiantes. No conozco mucho de R y Python, no soy programador, pero en charlas con mi compañero de área en la institución donde trabajo, él trabaja bastante Python y R, es programador y digamos que una inquietud que me dejó es que Python, sí, como dijo Nicolás, es bastante amigable en cuanto al entorno y quizás por ahí, aun cuando a nivel, digamos, escolar no se trabaje mucho, podría hacerse en cositas. Gracias. ¿Algo más? Ok, listo. Ok, Nicolás, ¿ibas a ok. comentar algo? Sí, podrían colocar otra vez la imagen del tablero ese manipulable. Es que, de nuevo, siento que lo dijeron implícitamente, pero pues no sé, respecto a la respuesta de Fitz, porque uy, me encantó este ejemplo manipulable del tablero y quiero que quede explícito respecto a qué se manipula en él para variar. Entonces, yo pienso, quiero variar la varianza de esto, entonces coloco la apertura más arriba con más cositos. Quiero variar la media de esto, entonces muevo donde coloco la apertura. Quiero variar incluso la distribución. Yo creo que si yo muevo como los palitos de eso de lugar, eso me permite modificar la distribución. Ya, o sea, como hablando al respecto de cómo puedo hacer como esa traducción de símbolos de cualquier otro a este que siento que no lo dijeron tan explícitamente. Y me parece bellísimo el ejemplo. Ya. Ok, dale para Mónica y luego a Danilo. Solo un comentario acerca del sistema de representación verbal. Una de las cosas que nos ayudó a mi compañera y a mí a entender este sistema de representación en términos de un contexto matemático es pensar de dónde vienen las palabras, ¿no? Eso es lo que significa etimología. ¿De dónde viene la palabra que estoy usando? Entonces, cuando yo hablo de una palabra como varianza, eso, ¿dónde encuentra su origen? ¿Qué significa? De pronto, ¿en qué otros contextos se usa? Si no se usa en otros contextos, ¿por qué? Y digamos que eso le ayuda a uno como a ver las relaciones entre las palabras que uno usa en una clase de matemáticas y el significado del mundo real que tienen, ¿no? Entonces, digamos, pensando en la actividad 2.4 podrían, si le quieren seguir trabajando a eso, como dicen que es a lo que menos le habían trabajado en el borrador, pues sería interesante también mirar ese tipo de, como el origen de las palabras siempre nos dice mucho de lo que significan y la intención que vienen a tener digamos, en la comunicación. Danilo, ¿quieres agregar algo? Es que con respecto a lo que dijo Nicolás, me parece bastante importante porque es que yo mandé a hacer no sé si aquí se comparte, no, bueno, no lo puedo compartir. Yo, ya, es que está demorado, es que lo compartí, no aparece. Bueno, yo con el grupo de matemáticas del liceo mandé construir un tablero de Galton y lo que dice Nicolás es totalmente cierto. O sea, no quedó calibrado. Le mando todas las esferitas y no logro la distribución normal. Pero es bacanísimo porque lo ha aprovechado para lo que dice Nicolás, ¿sí? Y de hecho por eso fue que insistí al grupo, metamos esto porque yo lo estoy trabajando y le dije, es que quedó muy grande la abertura y a veces pues el estudiante puede elegir por donde quiere que se vaya más la distribución. Entonces, por eso insistí mucho en los medios manipulables y experimentales. Quizás por lo que soy físico, entonces me dejo llevar un poco por eso. Gracias, Nicolás. Vale. ¿Algún otro comentario antes del receso? ¿No? Bueno, entonces tengo las 9:10. Vamos a hacer un receso de 30 minuticos. Volvemos nuevamente entonces a las 9:40. ¿Listo? Les voy a hacer mis comentarios de la presentación de hoy. Gracias, Andrés, por la grabación. Listo. Por aquí tomé nota de
mis comentarios de hoy. Listo, entonces quiero comenzar. Claro que sí. Mejor, ¿cierto? Listo. Entonces quería comentarles, ya están publicadas las notas de los comentarios individuales. Ayer por la tarde los terminé de revisar. Y pues ahí están los códigos. Hay como dos cuestiones de redacción, en particular identifiqué como dos cuestiones y es el uso del punto después de conectores o cuando van a ampliar una información. Entonces recuerden que si termino una oración y voy a decir, por ejemplo, o además, o en contraposición, pues normalmente colocamos el punto, luego la coma y luego la siguiente oración. Creo que fue algo que encontré muy común. Entonces, o cuando quieren ejemplificar. Entonces, hacen una frase, colocan coma, por ejemplo, otra vez coma, pues la sugerencia es punto, por ejemplo, coma, ¿sí? O punto, además, coma. ¿Listo? O otros que hacen aclaraciones, es decir, pero lo mismo, punto, es decir, coma. ¿Listo? Fue como la situación que más encontré en varios casos. Hay una cuestión menor de plantilla. Recuerden que los títulos de primer nivel van centrados. No sé si a alguno de ustedes se le desconfiguró seguramente la plantilla y le mandaba los títulos de primer nivel a la izquierda. Entonces hay que revisar. Mi sugerencia es que para cada actividad, yo sé que uno a veces lo que hace es duplica los comentarios de la 1 y sobre esa plantilla hace los dos. Es mejor bajar la plantilla y más bien copie y pegue lo que dice en el otro. Porque a veces cuando uno introduce algún salto de línea o algo, ya desconfigura la plantilla. Entonces mi sugerencia es en todas las actividades, traten de descargar una nueva plantilla. Tanto para las actividades como para los comentarios individuales es lo mejor. ¿Listo? Y por último, para cerrar ya la actividad 2.1, algo importante. Vi que la mayoría identificaron cosas que pueden mejorar sus grupos, a los que comentan. Pero no nos quedemos solamente con identificar que está mal, sino que propongámosle, sugirámosle cómo se puede mejorar. Entonces yo identifiqué, por ejemplo, varios hicieron el comentario, considero que este concepto no debería incluirse en la estructura conceptual. Bueno, entonces, ¿qué considera usted quería hacer? ¿Sí? Entonces, sobre todo ese tipo. Entonces, está bien, identificó, digamos, hay un criterio que se llama profundidad y nivel de detalle, entonces en profundidad identificó cuál era lo que estaba mal, pero en nivel de detalle, ¿qué le contribuye? Ahí fue donde a algunos les fue bajita la nota. ¿Listo? Eso para que tengan conocimiento. Entonces, muy seguramente hoy, para los comentarios que van a hacer con motivo de los sistemas de presentación, pues identificar que ustedes ven que falta un sistema de representación. No solamente díganle, le falta un sistema de representación verbal. Mira, el sistema de representación verbal hace referencia a esto, o considero que este se debe omitir por esto y esto y esto. ¿Listo? Algunos también pues, por ahí sugirieron páginas, enlaces, cuestiones históricas, eso me pareció muy interesante. Ese tipo de cosas es, digamos, lo que queremos que ustedes hagan en sus comentarios individuales. Hagan de cuenta que ustedes son los profesores que le están contribuyendo a sus estudiantes. Entonces, no solamente dígale dónde está el error, sino dígale cómo lo puede de pronto complementar o mejorar. ¿Listo? Como una sugerencia general para sus comentarios individuales. Listo. Bueno, entonces, con eso cerramos la actividad 1.1. También ya actualicé las notas, ya actualicé los puntos de participación. Entonces, ya estamos al día con la actividad. Digamos que ya queda cerrada la actividad 2.1. Bueno. Actividad 2.2, sistemas de representación. Felicitarlos por, obviamente, el nivel de detalle de sus presentaciones. Creo que todos tuvieron muy presente las 3 reglas o las 3 criterios que plantea Caput para los sistemas de representación. Algunos los hicieron explícitos, otros no tan explícitos, pero se apreciaba que claramente los habían tenido presentes. Y también, que es una recomendación que les había dicho hace 15 días, y se dieron cuenta en sus presentaciones, no necesariamente todos los grupos abordaban los mismos sistemas de presentación. Seguramente algunos son más relevantes para el tema de función, otros para el de conversiones y otro para el de desviación estándar. A veces coinciden, yo creo que, bueno, la mayoría coinciden en simbólico, que era común a los 3, de pronto el gráfico también es común a los 3, pero pues puede que, digamos, el pictórico lo tenga funciones, pero no lo tengan los otros 2, ¿sí? O el manipulativo lo tenga un grupo y los otros 2 no lo tengan, no pasa nada. Como siempre, todo es muy relativo en este sentido de los sistemas de representación. ¿Qué es lo importante? Profes, cuando identificamos un sistema de representación, es tener en cuenta que un concepto matemático tiene tal complejidad
que admite diferentes formas de abordar. Hay una metáfora muy interesante que siempre utilizamos aquí en el programa, y es la metáfora del elefante en un cuarto. Y es como si nos metiéramos nosotros, todos los que estamos acá en las salas, en un cuarto oscuro con un elefante, y cada uno se hiciera en un lugar diferente del elefante, y le preguntaran, ¿cómo es el elefante? Alguien tocaría la oreja y diría, es lisa, grande, larga, ¿sí? Otro cogería una pata y diría, el elefante es esto, otro cogería la trompa, y cada uno tiene su versión del elefante. ¿Quién está diciendo mentiras? No, pero no coinciden las descripciones. Pero todas son representaciones o imaginarios que tenemos de lo que es ese elefante, porque no lo podemos ver. Así pasa con esta idea de sistemas de representación. La idea de proporción, la idea de función, la idea de desviación estándar, la idea de conversión, no es una idea vaga en sí misma, sino que los sistemas de representación nos ayudan a evocarla, nos ayudan a observarla, ¿sí? Y cada uno capta una parte de ese concepto, ¿sí? El sistema de representación verbal permite unas cosas, el geométrico permite unas cosas que el verbal no lo permite, el gráfico permite otras que el manipulativo no, ¿sí? Entonces que es importante ver que cada uno se complementa con lo otro y nos permiten poder tener todos los sistemas de representación, nos permiten tener una idea global del concepto que queremos abordar. La idea de función. La tabla tiene unas bondades que seguramente la ecuación no la tiene, pero a la inversa, la ecuación tiene unas bondades que la tabla no lo permite. Entonces, es también identificar eso y que los niños, cuando llevamos esto al aula, sean conscientes de que puedo ver unas cosas desde la fórmula o desde la ecuación que la gráfica no me permite, pero lo mismo, la gráfica me permite ver unas cosas que la ecuación no lo permite hacer. Entonces, unas tienen sus bondades y sus virtudes, pero también tienen sus limitaciones. Y eso lo pasa con cada sistema de representación, ¿vale? Por ejemplo, ahorita hablaba Danilo, con motivo del comentario que hizo Nicolás, el potencial que tiene el manipulativo ¿me recuerda cómo es el nombre de lo que mandaste a hacer? El tablero de Galton. Tiene unas bondades de manipular, lo que nos decía Nicolás, de poder mover la abertura, de poder cambiar la posición donde uno empieza a distribuir los balines. Y es un potencial muy grande. Pero también va a tener unas dificultades que seguramente no me va a permitir lo que pueda hacer gráficamente, ¿sí? O que lo que permite la ecuación. Entonces, es ser conscientes de que esto me permite unas cosas y facilita, y uno puede tomar frente a diferentes puntos o frente a diferentes temas, puede que lo manipulativo sea más viable para un tema como introductorio, pero por ejemplo para el de función, algo manipulativo no necesariamente sea lo introductorio. De pronto sea más práctico hacer una tabla, ¿sí? O lo mismo pasará con las conversiones. De pronto algo manipulativo puede ser el paso para introducir, pero también puede ser, digamos, una gráfica o puede ser, ¿sí? Una ecuación. Cada uno de los sistemas de representación va a tener esas virtudes, bien sea para hacer más complejo o facilitar la comprensión de un concepto o una idea matemática. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo manipulativo pues tiene la virtud de que lo puedo ver algo concreto, pero tiene la dificultad de que no puedo generalizar fácilmente. ¿Sí? Porque no me alcanzaría las clases del año para hacer todos los experimentos que quisiera ver para poder generalizar. Entonces, hay que estar conscientes de eso. ¿Qué me facilita lo manipulativo? Pero también que me representa un aplicativo. Por ejemplo, también lo que nos mostró ahorita Nicolás. De pronto la programación permite muchas cosas, pero a veces también puede dificultarlo si no todos los niños tienen esa posibilidad de acceder a un internet, a un computador. Entonces, bueno, ¿cómo sopeso aquí? ¿Con cuál comienzo? ¿Cuál es más fácil? ¿Sí? ¿Con cuál engancho más? Como nos decía ahorita Nicolás, que tiene potencial de Scratch de ser como muy atractivo visualmente. Hay una discusión que siempre es interesante y es, pasando a otro punto, el sistema de representación verbal, que fue algo que el grupo 2, nos comentaba hoy, que tuvieron esa discusión a nivel interno y también a nivel con el tutor. No sé si me puedes compartir ahí, por favor, tu diapositiva del sistema de representación verbal. Entonces, ¿qué es importante ver? Que el sistema de representación verbal no se limita o no debe ser la lectura de los símbolos de otro sistema de representación. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, decir que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pues ahí simplemente estoy leyendo o la traducción de un sistema de representación simbólico. La desviación estándar, y aquí ato con lo que dijo Mónica, tiene que tener un sentido tanto entre las matemáticas, que lo tiene, como por fuera de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, seguramente que si yo hablo de desviación estándar, pues una persona que no sepa de matemáticas no va a entender o no tiene sentido fuera de las matemáticas esta palabra. ¿Sí? ¿Qué me parece interesante de acá? ¿Cuáles creen ustedes que tienen palabras o relacionen con la desviación estándar que tengan sentido por fuera de las matemáticas? Por ejemplo, dispersión, ¿cierto? Varianza, un poquito complicado, ¿cierto? Rango también es un poquito muy formal. Desviación media ni se diga. La media más o menos. Y de pronto es un poquito, y aún así pues promedio sigue siendo algo muy técnico en el sentido de que implica es un cálculo real. Y la volatilidad ni se diga. Yo también me inclino mucho más por dispersión, ¿sí? Que podría ser un término que se entiende como el de Certica, estaba disperso. Cuando le dije al grupo 2 que nos fuéramos para el café sin que yo quisiera intervenir. Y la palabra se entendió sin hablar de matemáticas. Y tiene el mismo significado con datos o sin datos, ¿sí? Entonces, esa idea de dispersión o esa idea del lenguaje o el sistema de representación verbal como un sistema de representación debe tener un sentido por fuera de las matemáticas. ¿Listo? Es como el referente. ¿Qué más podríamos asociar a la desviación estándar o asociado con dispersión? Yo he hecho una palabrita a la primera clase, no sé si se acuerdan. La dispersión, ¿qué intenta medir? ¿Qué tan qué? Alejados, separados o homogéneos o heterogéneos son los datos. ¿Sí? Entonces la idea de homogeneidad o heterogeneidad también se puede entender por fuera de las matemáticas. ¿Qué tan homogéneos son las edades de mis estudiantes? ¿Qué tan heterogéneos, sí, son las opiniones de las personas? Entonces, esa idea de diversidad, heterogeneidad, homogeneidad, creo que también les ayuda un poquito a acercarse a esta idea de dispersión. ¿Listo? Y lo que nos decía Mónica, claro, la etimología también nos puede ayudar muchas veces a decir, bueno, el ejemplo que ponían ellos que me parece muy interesante, la idea de pulgada. ¿De dónde salió esa idea? ¿Sí? O la idea de pie, la idea de yarda, ¿sí? Y también la idea de, que incluso no se utilizan, pues, se utilizan incluso por fuera de las matemáticas, lo que hablábamos. O también los prefijos, ¿sí? La idea de mili, kilo, mega, tera, hecta, deci, ¿sí? También tienen un sentido dentro y por fuera de las matemáticas, aunque sigue siendo un poquito técnico, porque obviamente nadie va a utilizar la idea de tera, mega por fuera de las disciplinas, digamos, de las ciencias. Nadie va a decir, deme una tera de arepas en una tienda, una ¿sí? Una milésima de paquete, sí. Pero pues de alguna forma también, incluso ese tipo de medidas, a usted le venden, creo que todavía le venden tazas, le venden el pocillo de arroz o de harina, no sé. Exacto. Entonces, tienen sentido, son conversiones dentro, no estándares, no tradicionales, pero digamos que hay un sentido etimológico, como les decía, que puede ser, a veces también etimológicamente, pues también antes pueden confundir más, ¿sí? Exacto. Entonces, a veces tienen un sentido común y otras pueden ser un poquito más complicadas, ¿sí? Entonces, esa puede ser un buen referente, la etimología, el uso, ¿sí? Ahora, lo que decíamos, no lo aprecié, puede que lo tengan en su documento, pero muy pocos hicieron referencia a la historia, en el sentido de que muchas veces en la antigüedad, ¿cómo representaban la idea de función? ¿Sí? ¿Cómo fue que pasamos de y igual a mx más b a f de x? Y ambas representaciones son válidas, pero surgen en dos contextos diferentes, ¿sí? O cómo fue que empezamos a ver la función como ejes en una gráfica. Entonces, la idea de la geometría y el álgebra, cómo se unen ahí, ¿sí? O la idea de los pares ordenados, cómo surge. Siempre hemos representado los pares con paréntesis y una coma. ¿Sí? Germán. Sí, esa. Perdón que vean estos sus manos. Germán, Nicolás y Alexander.
No, pues simplemente pues quería mencionar en la parte histórica y es que pues digamos que nuestro caso ha sido un poco complejo, pues ya que históricamente lo único que tenemos es como los censos, que es obvio que explicamos en la anterior actividad. Ya por ejemplo la idea de desviación y bueno, todos estos conceptos ya son muchísimo más actuales. Después por eso de pronto se nos dificultó un poco incluir esa parte histórica allí. No, y pasa igual como el sistema de representación. Hay temas que tienen, por ejemplo, pues la estadística, digamos que dentro de las ramas de las matemáticas es más bien reciente. Es algo más bien, o la era computacional, cosas de ese estilo uno sabe que son históricamente, pues llevan muy poquitos, comparado con otras ramas como la geometría, exacto. Entonces, eso también es relativo. Nicolás y luego Alexander. Luis, para hablar de lo que están hablando ahorita sobre el sistema verbal, a mí me parece, por ejemplo, que sesgo también aplica en el sentido de que el sesgo es como un dato o un preconcepto que alguien tiene como per se, o sea, que alguien lleva consigo, ¿no? Antes de ver datos, la persona tiene un sesgo, pues nada, o antes de tener acceso a la información, las personas tienen sesgos, y siento que eso también podría, no sé. Y la otra es, de pronto, variación no, pero variabilidad en el término de, de inconstancia, por ejemplo, o inconsistencia, o como, por ejemplo, uy, esa persona es re inconsistente con su trabajo, ¿no? O como, uy, es re inconstante con su llegada temprano, con su llegada a eso. Y me pregunto si esos también de pronto podrían entrar ahí. Ya, pregunto también. De acuerdo. Me gusta más la de variabilidad que inconstancia. Creo que variabilidad también hace referencia a que algo puede tomar diferentes valores y no necesariamente el mismo. Y eso, voy a hablar de eso. Lo de sesgo, tú mismo me estás dando el contraejemplo de cómo se puede interpretar sesgo. Uno en estadística le da un valor a sesgo, ¿sí? Pero también está el sesgo, como tú le decías, el ejemplo de la opinión, y es un sesgo totalmente diferente al estadístico. Entonces, date cuenta ese tipo de sesgo, o cuando hablamos, por ejemplo, la media, tiene un significado, o la palabra función, tiene una palabra, un significado en matemáticas, y seguramente función en biología tiene otro significado. ¿Sí? Entonces, de pronto ese tipo de cosas. Me gusta el de variabilidad en vez de varianza, por ejemplo, que también está relacionado, pues, qué tan homogéneo, qué tan heterogéneo. Y dijiste otra palabra que me pareció interesante. Ay, dijiste, Inconsistencia, inconstante. eh, bueno, por ejemplo, si algo es constante, se puede asociar a que la dispersión es cero. Que era lo que tú decías. No puede ser negativa, pero si es cero, es porque el valor es constante. Entonces, la idea de variabilidad y constante me parece interesante, Nicolás. Pueden estar asociadas a su tema desde la idea del lenguaje verbal. Me parece interesante. Gracias, Nicolás. Alexander. Alexander, no sé si me escuchas. Creo que tienes el micrófono cerrado, Alexander. No tienes audio, sí, Alex. Creo que estás... No te escuchamos, Alexander. Si quieres, intenta salir y volver a entrar, a ver si se te configura el audio o mira si lo puedes configurar. Voy a seguir hablando mientras lo configuras. ¿Listo, Alexander? Vale. Bueno, por ejemplo, el caso de la palabra función o la idea de rango y dominio. Seguramente rango, incluso des en cuenta que el rango dentro de las matemáticas tiene dos significados diferentes. El rango en los temas estadísticos tiene un significado y el rango en función tiene otro significado. O sea, en español, la palabra rango está aplicada a la función, a cómo se usa rango en el contexto de las funciones, porque es como... Qué pena, nosotros acá no escuchamos, lo siento, lo Perdón, siento. se me olvidó. Con eso concluyó mi tesis, no mentira. Mentira. Estaba diciendo que en español la palabra rango, de lo que se me ocurre pensar ahorita en este instante, está más relacionada con el contexto de función que con el contexto estadístico. Porque cuando uno se refiere al rango de algo, está hablando como de cuál es el alcance de alguna situación, ¿sí? Y si tú lo piensas, en realidad el rango de una función es cuál es su alcance en últimas, ¿no? Hasta dónde puede llegar una función. Entonces ahí habría un sistema de representación verbal también bien interesante. El dominio sí no lo veo tanto. No. Incluso con rango, yo lo primero cuando me dicen rango pienso en los militares. Ay, sí, claro. Y ya tiene un significado diferente, como una clasificación, como... Sí, es por eso digo, es que el lenguaje verbal no es muy sencillo entre las matemáticas. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Y por eso les decía, no se preocupen si en su tema no hay sistema de representación verbal, no pasa nada.
porque uno sabe que hay limitaciones de interpretaciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es muy limitado. Listo, Alexander, creo que ya tiene sonido. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, dale, Alexander. No, pues era para ayudarle pues, al grupo 2. Considero que yo sí estoy de acuerdo que ellos hayan tomado la representación verbal de pronto, porque nada se relaciona más con lo cotidiano que la probabilidad. Incluso el texto de los apuntes mencionaba el término de evento. Si bien evento, pues algo matemático, también algo natural. Y ahorita que vamos a entrar a ver fenomenología, la principal dificultad que vamos a tener cada grupo es establecer las estructuras para desarrollar la fenomenología. Pero entonces no sé, el grupo 2 puede ir por establecer esa homogeneidad de uno de los datos. ¿Cómo? Mediante un coeficiente de correlación lineal. Si el coeficiente es la estructura, si el coeficiente de correlación es igual a 1, listo, los datos están homogéneos. O no están dispersos. Si el coeficiente está entre 0 y 1, no están dispersos. Perdón, están dispersos. Y ahí hacer toda la fenomenología de desviación estándar a través de esa homogeneidad. Que homogeneidad, como tú le decías, sí es una palabra del lenguaje natural. Entonces aplica. Nada, simplemente era decir eso. Gracias, Alexander. Danilo. Sí, dentro de nuestras charlas en grupo, consideramos que a veces el manejo del lenguaje en estadística, vuelvo a decir, lo dije en la exposición, es un poco complicado y técnico. Entonces, nuestro tutor sí nos hizo ver la importancia de incluirlo. Lo ahondamos un poco más y ahorita en la discusión se me venía a la mente que cuando tú estás explicándole a un estudiante, usualmente el estudiante tiene algunas versiones que recibe una explicación de otra y me explicó de otra manera. Y a veces el estudiante piensa que un docente explica de una manera y otro explica de otra y lo está, entre comillas, confundiendo, cuando puede ser un problema de este sistema de representación verbal en la forma que se está dirigiendo al estudiante, porque al final terminamos manejando el mismo concepto, pero con un lenguaje distinto. Entonces, sí, consideramos que, aun cuando casi lo desechamos, se volvió importante en nuestro trabajo. De acuerdo. No, incluso a veces no puede que lo estén confundiendo, sino que estén utilizando sistemas de representación diferentes. Uno se da cuenta y muchos profesores inconscientemente hacemos más énfasis en una cosa que en otra. Algunos profesores preferimos que los estudiantes representen más, otros preferimos que hagan cálculos algebraicos y que simplifiquen y factoricen y eso. Otros prefieren que llenen tablas. Exacto. Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero cada uno se lo está mostrando de formas diferentes. Fitzgerald. Perdón, ¿vas a intervenir? Ok. Sí, yo ahí quería comentar, yo ayer hablando con unos compañeros sobre este trabajo, matemáticos, que trabajan aquí en el Pentágono, que es como un centro donde vienen a resolver dudas. Yo les estaba contando sobre el trabajo de hoy, ¿no? Entonces me preguntaban que a veces llegaban niños como con problemas con cierta notación matemática, pero que para ellos se les facilitaba más explicarle el problema con otra notación, con otra representación. Entonces me preguntan a mí como yo qué opino de hacer ese cambio de representación para que el chico entienda mejor el concepto. Y yo pues quedé con la duda. Yo les decía como que, bueno, si estamos hablando de pronto de procedimientos, de pronto para el profe y para el niño en la clase, sea valioso que entienda la notación y la representación que está utilizando el profe. Que eso no signifique que de pronto para tú explicarle el concepto quieras utilizar otro tipo de representación. De pronto el concepto de vector puede ser representado de muchas formas, pero si la notación del profe es una notación, em, no sé, simbólica, pues también resaltar y enfocarnos en ese tipo de representación. Digo yo, y lo traigo como acá a colación. Pues, es que tú me equivocas una idea a veces y de la formalidad del lenguaje. Uno, por ejemplo, podría colocar acá el perímetro de un cuadrado. Perímetro es igual al lado más lado más lado más lado, L más L más L más L. P igual a L más L más L, simbólicamente. Pero podría colocar la palabra perímetro igual suma de los cuatro lados. Son dos sistemas de representación diferentes, pero el niño, exacto. ¿Qué uno quisiera?
que se lograra formalizar ese lenguaje poco a poco. Muchas gracias, Fillera. ¿Sí? Y así pasa con muchas cosas. ¿Sí? Entonces uno podría decir exacto, el caso de función. Entonces uno podría escribirle y igual a 2x, ¿sí? Ah, tengo efecto de... Ah, sí. Espera un momentico, chicos, que esto es desenfocar mi fondo. Ah, listo, ya. Eso es, por si acaso hay. Listo. Entonces, para que ellos pudieran ver, no está colocando simplemente y igual a 2x, ¿sí? Pero también puedo decir simplemente que algo es el doble de otro, ¿sí? O incluso uno a veces coloca la palabra, bueno, ¿este x qué son? Entonces, el precio es igual a la cantidad de manzanas y coloca aquí el precio es, no sé, pongamos que una manzana valga hoy en día 1.500 pesos, siendo positivo. Entonces, otro puede ser la formalidad, ¿no? Esto es lo que quiso decir, es que y es igual a, no, incluso, sí, exacto. Entonces uno comienza, listo. Entonces, reemplacemos la palabra precio ahora por P. Y ahora las manzanas por M. Y eso por 1.500. Entonces, nos olvidamos de las unidades. Pero también si quisiera un poquito más formal, entonces organicémoslo normalmente, muchachos. Uno primero coloca el coeficiente y luego coloca la variable. Y si lo quisiera generalizar, pues puede decir que ese P de precio y esa M de manzanas, y hay todo uno, y de aquí a acá, hay por lo menos un mes en que los estudiantes perfectamente puedan comprender esa simplificación que hemos hecho del lenguaje natural a un lenguaje algebraico bastante formal. Ah, listo, Esteban, y luego Mónica. Y después de lo que mencionó un compañero Fischer sobre esos cambios que se pueden hacer entre sistemas de representación, cuál conviene o cuál no conviene para el aprendizaje del estudiante, para la asimilación la asimilación correcta de los contenidos. eh, Me inicié acá a cuestionar sobre, a ver, ¿será que debe existir de alguna manera un balance entre el uso de los sistemas de representación, es decir, que no se utilice más uno que el otro, o si en su efecto es que yo tengo que utilizar dependiendo del público que tenga, dependiendo las características de mis estudiantes, tengo que utilizar un sistema de representación más que otro. Entonces, me estaba acá preguntando eso, eh, porque entonces si yo utilizo más un sistema de representación que otro, si por ejemplo yo estoy hablando de funciones y entonces dentro de las funciones yo me quedo mucho en lo pictórico, haciendo pues diagramas de Venn, ¿sí? Y entonces utilizo también la maquinita aquella que si entran valores X, entonces pasa por la maquinita que se llama F y me salen valores F. Y quedo ahí mucho tiempo. ¿Qué tan perjudicial o qué tan provechoso sea para el estudiante que se utilice más un sistema de representación que otro, o si en realidad debería haber un balance entre el uso de los mismos? Sí, justamente lo que yo iba a decir tiene que ver con lo que está diciendo Esteban y personalmente respondiendo a la pregunta que le hicieron a Fitzgerald que nos contaba, lo que yo trato de hacer, que a veces sale bien y a veces no sale tan bien, es evidenciarle a mis estudiantes que hay muchas maneras de representar el mismo concepto, la misma idea, y que ellos tienen que empezar a construir su propio sentido crítico matemático en el sentido de, pues, cuál es el sistema de representación que a ellos les gusta más incluso o entienden mejor, pero que lo importante es que ellos sepan que si reciben información que está codificada en otro sistema, ellos sepan traducirlo a ese que ellos entienden mejor en su cabeza para poder resolver problemas o para poder pues seguir aprendiendo. Entonces, cuando enseño, no sé, por ejemplo, trigonometría,
que tiene muchas formas de representarse, tiene muchas formas como de poner en el tablero, en presentaciones, en graficadoras, en un montón de cosas. Yo les digo, ustedes pueden hacerlo así, pueden verlo así, pueden verlo así, pueden verlo así, pero ustedes tienen que saber que si lo primero que reciben es esto, seno de X, ustedes tienen que entender esto y después entonces sí lo traducen a lo que a ustedes más les sirve, digamos la gráfica, en el caso de que ese sea el suyo, y de ahí pues empezar a mirar qué necesitan hacer con eso, ¿sí? Pero eso requiere obviamente de un trabajo previo, que es justamente lo que estaba explicando el profe ahorita, que es pues que en grados anteriores hayan entendido el paso del lenguaje natural al lenguaje simbólico o del numérico al simbólico, del gráfico al simbólico y así todas esas traducciones como más sencillas para que cuando lleguemos a temas más complejos como funciones, pues ellos puedan empezar a desarrollar ese sentido crítico propio. Eso es muy personal y yo siempre les digo, eso es de ustedes. Y yo les digo a veces como a mí la manera que más se me facilita para hacer esto es esta, pero también existe esta y ustedes tienen que escoger porque eso yo no puedo decírselos, ¿sí? Porque yo pues trabajo con octavo y noveno. Obviamente de pronto en grados anteriores puede que si uno pueda decir, bueno, la manera es esta y punto, pero ya más adelante pues yo sí les digo desde el principio de la clase que confío mucho en que ellos vayan paulatinamente construyendo su sentido crítico matemático en cuanto a cómo prefieren o cómo se les facilita más representar las cosas. Bueno, creo que iba Nicolás. Nico. Listo. Es que la pregunta que hace Esteban me parece re fuerte. O sea, yo siento que uno podría fácilmente hacer un doctorado a responder esa pregunta. Desarrollo. Eh, para mí es claro, o sea, lo que dice Mónica, como para mí, o sea, primero hay que tener en cuenta que cada persona tiene una facilidad personal, ¿no? Entonces, para cada persona, un sistema va a ser mejor que otro, ¿sí? Y entonces en un grupo de incluso de 5 personas, es posible que cada una tenga su propia forma de representar las cosas que le funcione mejor en su cabeza. Entonces, primero entender eso. Segundo, pues entender que pues uno está dictando un grupo, entonces a uno le toca hacer ahí como una decisión, ¿no? Como, pues yo, ¿cómo voy a distribuir mi tiempo, ¿no? Para eso me parece definitivo que lo que decía Mónica también, que hay que entender el contexto de los estudiantes y pues Esteban lo plantea como una pregunta, yo lo planteo como una certeza, como definitivamente hay que tener en cuenta el contexto de los estudiantes, pero pues teniendo presente que hay que tener un balance, pues de nuevo con el tiempo, ¿no? Somos seres humanos con tiempo finito, no nos podemos dedicar a pues entender todas las cosas de nuestros estudiantes porque en qué momento preparamos las cosas y eso, ¿correcto? Entonces ahí, pues no sé, si uno tuviera tiempo infinito, la idea sería poder entender el contexto individual de cada persona y poder hacer una clase que pudiera como ajustarse al contexto de cada persona, suponiendo que uno tuviera tiempo infinito para dedicarle a eso. Sin embargo, de nuevo, a mí, entonces la pregunta de investigación me parecería como, ¿qué factores se tendrían en cuenta en eso? O sea, entonces, ¿cómo yo podría distribuir mi tiempo en entender contexto? El por qué y de dónde salen las cosas. Entonces, por ejemplo, digamos, me ha pasado, digamos, con las fracciones, las operaciones. Yo les digo, bueno, esto se puede hacer así, existen diferentes caminos para poderse solucionar tal operación, el que ustedes escojan, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, pues a mí me gusta también mostrarles el por qué pasan las cosas, matemáticamente, dónde se justifica, o por ejemplo, en una ecuación, por qué se dice, no, que lo que está sumando pasa a restar, pero ahí dentro pues hay muchas cosas que es que se le suma el inverso aditivo o el inverso multiplicativo. Después me parece que también es importante como mirar de dónde salen esas cosas. Y de hecho, pues me pasó, digamos, esta semana en décimo, que también pues les estoy dando trigonometría y no sé si de pronto fue a hacer como una representación verbal. Y es que hay un método que yo no lo conocía para poder aplicar, aprenderse las razones trigonométricas de los ángulos especiales, que es con respecto a la mano izquierda. Entonces, que uno hace como los ejes con los estos y a partir de ahí va sacando el seno, el coseno y va saliendo absolutamente todo. Entonces, pues no sé si de pronto podía caber ahí como una. Sí, pero pues digamos que también, o sea, lo veo de pronto como verbal porque pues podría verse como la relación entre la parte esa trigonométrica como con algo que no tenga necesariamente que ver con trigonometría para poder sacar esos ángulos. Entonces, me parece muy, muy chévere esa parte. Sí, 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 es muy bacana. Listo. Danilo. Alexander, no sé si, sí. ¿Quieres preguntar, Alexander, o ya no?
Bueno, Sí, pues respecto... Ay, ¿Tienes problemas con la ¿sí, señal, Andrés? Danilo o mi persona? Sigue, ¿Me Alexander, escuchan? aunque, sí, te escuchamos, pero Ah, creo no, que tienes problemas entonces con tu conexión. ya me salgo. Dime. Sí, no, es que siga Danilo. Listo, ok. Sí, creo que tiene problemas como con la conexión. bueno, a mí me pasan cosas curiosas. Yo tengo en las asignaturas de 10º y 11 matemáticas y física. Entonces yo trato de relacionarlas mucho. Por ejemplo, un ejemplo básico es que tú ves los conceptos en trigonometría de razones trigonométricas. Hay algunos ejemplos en triángulos y cuando paso a diagramas de fuerzas en física, hay estudiantes que dicen, como paso mucho a lo gráfico, entonces, aquí sí entendí lo que quizás por el otro método no entendí. Es como lo ven en acción. A veces me gusta hacer este tipo de cosas y por eso en las clases de física encuentro, creo que eso va a tener más que ver con la fenomenología, encuentro que puedo llevar desde un experimento, una toma de datos de ese experimento, llevarlo a una representación gráfica de experimento, hacer una confrontación con la parte simbólica que la física da de ese. En este caso, por ejemplo, voy a poner en la cotación movimiento parabólico. Entonces mando a construir un cañón, hacemos los experimentos, tomamos datos, los llevo a unas tablas, a unas gráficas, luego lo contrastamos contra lo que dice lo simbólico en física, de las ecuaciones cinemáticas, y al final utilizo unas simulaciones de la Universidad de Colorado de Estados Unidos que me permiten que los estudiantes hagan esa simulación ya un poquito más experta, ¿sí? Y digamos como para llevarlo a esos sistemas de representación. A veces no todos los temas se dan para hacer todo ese tránsito, ni el tiempo lo da, ¿sí? Pero sí, con respecto a todo lo que están diciendo, eso abarcaría un poco el contexto de los estudiantes y que algunos vayan cogiendo el concepto, quizás en lo experimental les guste más a unos y quizás lo simbólico les guste más a otros. Perfecto. Esa idea, Esteban, que lo que tú preguntas y que también relacionado con lo que preguntaron a Fitzgerald, pues la representación es tan diversa y tan variada como las mismas personas. Germán hizo una afirmación, no voy a profundizar mucho, de justificar el procedimiento. En matemáticas es una crítica propia a nuestro labor como matemático, como profesores de matemáticas, no como matemáticas, como profesores de matemáticas, es de que uno le dice justifique la respuesta. Y uno normalmente, ¿qué está esperando cuando le dice justifique la respuesta? Que le muestre el proceso. Pero yo siempre digo, es como cuando usted le dice al asesino, justifique por qué lo mató. No, pues yo cogí el arma y le disparé. ¿Está justificando por qué lo mató? No. Y en matemáticas solemos confundir que pedirle el proceso es justificar el proceso por lo que lo hizo. Ojo, eso es una discusión más adelante porque eso es más cognitiva, pero así tenemos muchos verbos en nuestra disciplina, en nuestra labor como profesores, y son contradictorias en ocasiones. Bueno, siguiendo con esta idea del sistema de representación. Entonces, tan. Listo. Entonces decíamos el caso de lo verbal, que tiene un juego interesante. Voy a pasar a otro que fue un poquito aquí conflictivo. Voy a volver a tomar de ejemplo, perdón que tome de ejemplo el grupo 2. El tabular. ¿Me lo puedes compartir, por favor? Me parece un poquito... Nadie le hizo un comentario al grupo y me extrañó. Porque ustedes en el tabular... Ese, ahí, listo. ¿Quién... Este sería el sistema de representación tabular para la desviación estándar. Pregunto, ¿ahí se ve la desviación estándar en esta tabla? Ok, listo. Para que lo pensemos. ¿Listo? A veces... No, para nada. Gracias, Alexander. Nos confirma la idea. Exacto. Aquí está un poquito forzada la idea de sistema. Hay que abstraer bastante para poder deducir, lo cual no quiere decir que el sistema, que la versión estándar no tenga el sistema de interpretación tabular. Uno lo que normalmente podría hacer, aunque también requiere un poquito de abstracción, es colocar varios conjuntos de datos en filas o por columnas, ya decide cada quien, y darse cuenta que hay unos datos que varían más que otros.
Y uno puede decir, este conjunto de datos es más disperso, visualmente en una tabla lo permite. ¿Sí? Yo normalmente hago ese experimento con los muchachos. Le coloco el ejemplo, aquí están los últimos 5 partidos de Messi, los últimos 5 partidos de Ronaldo y los últimos 5 partidos de Falcao. Y todos tienen el mismo promedio, un gol por partido. Solo que Messi hizo todos los goles en un solo partido, Ronaldo hizo un gol por partido y Falcao en un partido hizo gol, en otro no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces yo les pregunto a ellos, si tuvieran que escoger un jugador para contratarlo para su equipo, ¿a cuál contratarían? Todos tienen el mismo promedio de gol. Y hay una idea implícita de dispersión. Que todos tengan un gol en promedio por partido no quiere decir que sean igual de consistentes. Ustedes van a decir, no, profe, yo prefiero este porque él me garantiza que hace un gol por partido, es más consistente. El otro, pues fue que un día de carambola le dio y se hizo 5 goles. Y el otro, pues es que hace un partido hace gol, otro no hace gol, o otro hace 2. Entonces, esa idea de dispersión visualmente se puede hacer en una tabla, por ejemplo. Y es una idea intuitiva de desviación o de dispersión, ni siquiera de desviación estándar, la idea misma de dispersión, que una forma de medirla es la desviación estándar. Hay que también ser conscientes de eso, que hay muchas formas de medir la dispersión. Una de ellas es la desviación estándar. ¿Listo? Esta podría ser una opción para el tabular. Es decir, no lo descarten. Este ejemplo es el que yo uso normalmente y esta es la columna de goles de tal, esta es la columna de goles de tal, esta es la columna de goles. ¿Usted cuál contrataría? ¿Sí? Mm. O por ejemplo también, o cualquier cosa. El otro es, ¿cuál otro era? Horas útiles de un bombillo. Entonces, varias muestras. ¿Cuál bombillo usted compraría? Todos tienen el mismo promedio de horas luz, 1000 horas, lo que sea, un computador, un carro. Listo. ¿Qué garantía tiene? ¿Con cuál se queda usted? ¿Cuál le da más estabilidad? Ah, bueno. Profe, yo me inclino porque el que tiene menos dispersión. Ah, bueno. Pues no utilizan para dispersión. Este que es el más consistente o el más homogéneo. ¿Vale? Bueno. Listo. ¿Cuál otro tenía yo para comentar? Espero no estarle quitando comentarios, darle densidad más bien por los comentarios individuales. ¿Listo? Entonces, Nicolás, tiene la mano levantada. Dale, Nico. Hola, ay, que no sé qué pena, no sé si hacer este comentario, pero es que yo siento que con el ejemplo anterior, pues hay más factores, o sea, el que tú dijiste, el de cuál escogería, ¿no? Porque ahí también toca pensar el factor de riesgo, ¿no? Como si uno es una persona, pues, de alto riesgo, ¿no? Si yo pienso como un técnico, es que pensé como el ejemplo preciso, yo sería el estudiante que diría como, no, profe, pero pues si yo soy técnico de fútbol, a mí me sirve tener como un jugador que una vez cada 7 partidos meta todos los goles y pues de resto cuando vea que no esté funcionando lo meto en la banca y ya. Entonces, no sé, o sea, como tener cuidado con esos ejemplos porque siento que permiten mucho como smart ass, como, sí, no sé. Y bueno, ya. No, pero Nicolás, por ejemplo, eso, da la discusión más allá de simplemente enseñarle esto es dispersión, sino que hay un criterio entre los muchos que tú dices, entre los muchos criterios está la idea de dispersión. Claro, hay otras variables, incluso lo que te decía, yo estoy dando por hecho que todos tienen un promedio, pero ¿qué tal si los promedios son diferentes? Hago más compleja la decisión, ¿sí? O también alguien diría, pues es que depende, profe, porque si usted juega en esta liga, este juega en otra liga, pues la liga también cambia y entonces es más difícil hacer goles en la liga inglesa que en la liga árabe que en la liga colombiana. ¿Sí? Alguien diría eso, no, pues es que Dairo Moreno es el rey acá, pero vaya, póngalo a jugar en Inglaterra a ver si es el goleador de allá. Pero esas ideas dan precisamente para entender las matemáticas. Entonces me parece interesante eso. Dale, Alexander, ya te vemos, vamos a ver si tiene buen sonido. Aló. Alexander, si quieres apagar la cámara, creo que tienes un problema con tu conexión hoy. Está como muy débil y eso, a ver si mejora. Aló. Aló. Dale, intenta ver. ¿Ahora sí? Sí, ahí te escuchamos bien. Aló. Creo que no me escuchas. Profe, pues a mí me parece, respecto al ejemplo del grupo 2, yo creo que ellos intentaron relacionar la desviación estándar con la media. Entonces, implícitamente se está ahí representada la desviación estándar porque comparan cada dato con la media. Entonces, mientras menos sea la diferencia entre ese dato con la media,
nos va a dar una idea de qué es tan disperso está ese dato. Por eso yo no había mencionado o criticado la tabla, porque la idea es desviación tan amplita, sin el indicador de una media. Yo Voy a inte- resaltaba dato con la media. Alexander, lamentablemente no te estamos escuchando ni entendiendo muy bien. Voy a intentar interpretar lo que nos acabas de comentar, que se le puede sacar provecho. ¿Puedes volver a colocar la tabla? Qué pena, Danilo. Cada sistema de representación tiene unos símbolos, ¿de acuerdo? Normalmente, el sistema de representación tabular lo que me permite es relacionar dos variables, ¿cierto? O un conjunto de datos con otros. ¿Qué pasa acá en esta representación que nos presenta Danilo y el grupo 2? Lo que yo siento es que están tratando de colocar la representación simbólica, es decir, esto no se entendería sin representación simbólica. ¿Sí? Entonces, eso se podría hacer con tabla, sin tabla, y perdería, digamos, la propiedad misma que nos permite hacer la tabla. Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, hay unas bondades que tiene la tabla y es que me permite ver los datos en un orden particular y poder compararlos. ¿Sí? Pero si esta tabla me obliga a yo interpretar qué es esto, menos esto, más una cantidad de cosas, fíjense que lo que estoy haciendo realmente es lo que se puede expresar así, lo estoy colocando en una tabla que no está mal como recurso de organizar datos, pero como el foco está más en mirar la dispersión, considero aquí que se puede simplificar más el asunto. Porque aquí podemos seguir colocando columnas y columnas y columnas. Y entonces ya obligo entonces al estudiante, en este caso, la persona en particular, bueno, esta es esta por esta. Luego, por ejemplo, este símbolo no me lo han dado anteriormente. ¿De dónde sale este símbolo, por ejemplo? Entonces, fíjense que hay una cantidad de supuestos detrás para entender la tabla. ¿Sí? Cuando uno debería la tabla como sistema de representación tener toda la información suficiente para yo entenderla. A eso me hago referencia. Lo mismo cuando tú presentas una fórmula. La fórmula debe tener la información suficiente para entenderse por sí misma. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que yo veo es que hay como un poquito de forzar la tabla a simplificar el sistema de representación simbólico. Acá. Sí, de acuerdo. Pero fíjate que el razonamiento para llegar acá implicó 3 columnas y adicionalmente un símbolo que no se ha presentado anteriormente. Aquí yo asumo que este 18 es la multiplicación de estos dos. Pero este menos 2. Exacto, por ejemplo. Entonces un poquito eso. Sí, sí, entonces es eso. La tabla está... Exacto. Entonces fíjense que la tabla en sí misma está incompleta. Entonces no es un sistema de representación cerrado, independiente, con unidad propia, sino que está atado a una cantidad de cosas. Cuando tú me dices, sí, profe, es esto más esto. Entonces fíjate que la tabla necesita más información de sí misma. Entonces, a eso va. Un sistema de representación tiene que ser consistente, por eso decíamos, un sistema de reglas, unas normas que me permiten operar con el mismo, sin salirme de ahí. ¿Listo? Eso aplica para el simbólico, aplica para el... ¿Sí? Es como si me dijeran esta fórmula, pero tenga en cuenta que las manzanas tal cosa, entonces entonces el simbólico está incompleto. Entonces, importante asociar eso al sistema de representación. Tiene que ser completo y con unidad propia. ¿Listo? Que eso es lo que se llama un sistema de símbolos que me permite manipular. ¿Vale? Bueno. Listo. Yo que otro por aquí anoté también. Creo que le he dado mucho para el grupo 2. Espérate a ver qué tengo aquí para el grupo. El grupo 1. Esto me parece chévere. ¿Quién tiene la presentación del grupo 1? ¿Tú o...? Como siempre, la idea siempre es con el propósito de ayudarnos y contribuir en la discusión de los temas. Ujú.
Particularmente la diapositiva de el manipulativo. Sí, esa me parece interesante, esa discusión. Exacto. Listo. ¿Me recuerdas, Mónica, para ustedes los dos son manipulativos, la regla y la pulgada física en el cuerpo? Listo. Entonces hagamos de atrás hacia adelante. ¿Qué opinan del cuerpo como herramienta manipulativa? Que no cumpliría, digamos, los criterios de Caput. O sea, al no poder yo estandarizar un signo realmente, porque la medida 2.5 no es real en los dedos. Pues nosotras sí consideramos eso en efecto, pues ahorita sabemos que los cuerpos no son todos iguales, no tienen las mismas medidas, pero volvimos de dónde viene el sistema de medidas que se basa en longitudes del cuerpo, ¿no? Ese sistema viene de una asunción de que todos los cuerpos son más o menos iguales y viene pues de un momento en la historia en el que no se pensaba mucho en la diferencia. Eso es súper importante. Eso lo mencionamos brevemente en el trabajo, pues porque son 2000 palabras, ¿no? Pero sí mencionamos como el sistema inglés viene de una asunción de que listo, todos somos iguales, ¿sí? Entonces estamos pensando en un adulto, estamos pensando en un hombre, estamos pensando en una raza, en un tipo de fenotipo corporal. De ahí viene el sistema. Ahora, que eso en este momento, siglo XXI, nos sirva como sistema fidedigno, así como el sistema internacional, pues no. Ahora, ¿qué sucede en nuestro tema particular de conversión de longitud? Que yo si cojo mi pulgar, Mónica Tapia es mi pulgar, y más o menos asocio esto con una medida en centímetros, ya de por sí es un instrumento manipulativo de conversión de unidades en el sentido de que yo puedo ir así. Mi mamá, por ejemplo, yo pensé mucho en mi mamá haciendo este trabajo porque mi mamá ya sabe que esto en ella ya se sabe la medida de esto de su propia mano. Entonces ella coge una mesa y empieza así. Ay, sí me cae el mantel. Y es como, ella ya lo tiene, ella lo usa. Y entonces por eso lo pusimos acá. Obviamente está la salvedad de que en el cuerpo humano pues no hay consistencia, que sí lo hay en el sistema internacional. Pero por ejemplo, una regla que tiene la doble medida. Ahí ya está, o sea, está representada el procedimiento de medir y está representado el procedimiento de convertir en el mismo instrumento. ¿Cómo? Pues ahí las reglas es yo, cada uno como con su pulgar. En realidad hay un signo y una sola regla. El signo es el pulgar, independiente de cuál sea el pulgar, ese es el signo. ¿Cuál es la regla para poder medir con el pulgar? Ahí está visualmente. Primero tiene que ir uno detrás del otro. Esa es la regla de este sistema de representación. Tiene que ir uno detrás del otro y pegado. No puede ir ni encima, ni debajo, ni al lado. Entonces, ¿tiene un signo? Sí, el único signo va a ser el pulgar. ¿Tiene una regla para medir? Sí, la regla es que tiene que ir uno detrás del otro. Que sea exacta o no sea exacta, discutible. Que pueda hacer conversiones, sí, puedo decir que 2 pulgares son equivalentes a un pie o lo que sea. Entonces, en teoría cumple las 3 reglas del sistema de representación: signos, reglas y equivalencias. Ojo, que algo sea exacto o no exacto no es una regla para que sea sistema de representación. Que era un poquito la crítica que decía Danilo. Es que todos los cuerpos son iguales, de acuerdo. Pero aquí la regla es que siempre mida con el mismo pulgar. Sea el de Mónica, sea el mía, sea el del que sea. Pero hay una regla. Pregunta del millón. Ahora, bueno, Fitzgerald. Es que yo quería ahorita, para generar las preguntas para los grupos, en la lectura de los apuntes, yo había visto que por allá decían, no, la regla no es un sistema de representación. Esto de que, porque aquí yo lo veía muy claro, yo dije, no, sí tiene que ser, ¿cómo que no? Entonces me fui para los apuntes de nuevo a verificar y vi que la regla no es un sistema de representación para representar los números naturales, que en sí mismo, pues, es lo mismo que escribirlos en el papel, en la representación numérica. En ese sentido, para mí sí es un sistema de representación manipulable con sus símbolos y con sus em, reglas, ¿sí? La regla sería ver el que tiene al frente. Digo. Decir algo interesante. Y es que realmente la regla en sí misma no es el sistema de representación. Si tú lo puedes hacer en un papel, ¿qué sigues representando en realidad? Una recta numérica.
Entonces, lo que realmente la regla en sí misma no es el sistema de representación. El sistema de representación es la recta numérica. Sí, sí, claro. Cambia la unidad de medida, pero lo que realmente el sistema de representación que hay detrás de una regla, de una escuadra o de cualquier instrumento de medición es la recta numérica o la idea de recta numérica. ¿Sí? Es como si yo hiciera esto en un aplicativo y digo, no, eso es un aplicativo porque lo puedo mover. Realmente lo que hay detrás es la idea de recta numérica. Sigo estando en el sistema de representación gráfico. Entonces, este sí es un sistema de representación manipulativo, tiene unas reglas y unas normas, ¿sí? Pero este es simplemente que se hace sobre una pieza metálica que llamamos regla, una pieza plástica. Pero lo que está representando realmente, porque yo también puedo hacer esta recta numérica aquí, dibujarla en el tablero o dibujarla en un cartón y no cambia el sistema de representación, es decir, que lo haga en una regla, en un cartón o en un tablero, no son tres sistemas de representación diferentes, es el mismo sistema de representación. ¿Cuál es el que está detrás? La recta numérica. ¿Sí? Diferente a este, por ejemplo. Que la base de este está que sea físico. ¿Sí? Ay, gracias, es que no veo la pantalla. Nicolás, gracias por estar pendiente, Mónica. Nicolás. Pues para complementar el comentario que estaban diciendo ahorita, pues de este sistema de representación, ¿correcto? Me parecería bonito también colocar toda la evolución hasta el sistema actual en el sentido de, ok, medir con partes del cuerpo tiene una alta variabilidad, ¿correcto? Pero durante más de 200 años el sistema métrico internacional también tuvo una altísima variabilidad, me refiero. El metro, durante muchos años antes de que los seres humanos pudieran medir longitudes de onda y tener pues estos dispositivos de medir frecuencias, bueno, longitudes de onda particularmente para estandarizar el metro, se tenía una barra de metal guardada en una bóveda por allá en Inglaterra. eh, sí, y ese era el metro, ¿correcto? Entonces, esa barra de metal era como el estándar del metro, entonces cada vez que se quería hacer una regla, se sacaba esa barra de metal, se hacía la regla a partir de esa barra de metal, ¿sí? Como para que quedara igualita y pues ese era el estándar. Pero ese estándar también tenía una variabilidad. Después de todo, pues era una barra de metal que cuando estaba en verano estaba dilatado, cuando estaba en invierno estaba contraído y pues había una inexactitud siempre de milímetros entre cada una de las reglas que había regadas por ahí en el mundo. Entonces era una variabilidad mucho más chiquita que la de utilizar los cuerpos, pero también existía. Y pues ya, y pues también pensaba agregar a este no solamente partes del cuerpo, sino en general cualquier objeto, ¿no? O sea, yo puedo medir con celulares, ¿no? Entonces con este celular, entonces, ¿cuántos celulares mide esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas botellas de, no sé, de esta cosa que tengo acá mide esto? Y eso sería más estandarizado, digamos, y sería como, pues, el pasito hasta llegar a nuestro sistema de representación. De acuerdo, Nicolás. Y ahí das una idea pedagógica muy interesante. Y si usted míralo con celulares, otro con pulgadas, otro con cuadernos, otro con zapatos, con lo que sea. Y bueno, ¿cómo hacemos para que nos comuniquemos usted y yo? Pues tenemos que hacer una conversión de pulgadas a celulares, a zapatos, a cuadernos, a reglas. Y ahí se entiende, o cuando simplemente hacemos un trueque, bueno, ¿cuántos pescados son una libra de papa? O le doy una gallina por cuántas. Hay una conversión. O lo que también decía Nicolás, a mí me llamaba mucho la atención cuando veía física, ¿cuánto le costó a la humanidad poder medir la velocidad de la luz? Una vaina que era tan rápida, ¿cómo hacemos para saber? Ah, jue madre. Exacto. Y después tomar eso y pasarlo a otra. O sea, después de que lo lograron, después de que todo el mundo se lo creyó y después tomarlo y decir, listo, esto lo podemos, o sea, podemos expresar otras cosas, el metro, en función de esto que ya sabemos y que ya todos creemos más o menos. Entonces, pues eso toma mucho tiempo. Exacto. Y así con muchas cosas. La misma idea de función, la misma idea de dispersión, ¿por qué surge tan tarde en la humanidad la idea de dispersión? Siempre éramos conscientes de que existía, de que no todo era constante, de que podía variar, de que los experimentos fallaban, los calendarios podían fallar. Y la idea de dispersión siempre estuvo ahí implícita. Solo hasta que, hace que 200 años, hace muy poco, fue que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿cómo medimos eso que todo el mundo sabe que está variando? ¿Sí? O la misma idea de probabilidad. La idea de los dados, la idea del azar siempre ha existido, pero hasta hace poco, recientemente, hablando históricamente, pues fue que alguien dijo, hay que pensar en cómo medimos eso que varía y que hay probabilidad de que no es exacto, de que no es 100% constante.
Entonces, toda esa evolución histórica, fíjense que es muy rica para sacarle provecho, incluso para hacer experimentos con los muchachos, para ponerlos en esa situación de trueque, o los censos, por ejemplo. Bueno, estamos en el colegio y vamos a repartir almuerzos. ¿A quién se le da almuerzos? ¿Con qué criterio asignamos almuerzos? ¿Sí? Y hay una idea de discusión en torno. Entonces, al lado de la estadística surgen ideas en torno a la justicia. Bueno, si no hay para todos, ¿cómo distribuimos? Hay que establecer criterios. Le damos a los más chiquitos, a los más grandes, a los que tienen menos recursos, a los que necesitan más ayuda, bueno, a los más altos, a los más bajitos, a quienes damos cuadernos. Son discusiones de justicia y las matemáticas juegan un papel crucial en esa idea de justicia. ¿Sí? Como cuando a usted le dicen lo mismo, le colocan un foto comparendo y dice, por exceso de velocidad. Eso me parece interesante. Y lo que decía Rica Nicolás, todos los instrumentos de medición tienen margen de error. Sí, yo creo que en eso, lo de la parte de las fotomultas, creo que tienen el margen de error es como el 10%. Entonces creo que si uno pasa a 55, se salva. Pero si ya de 56 para arriba, graves. Sí, sí, sí. Yo leí eso. Pues esto, sí. Justamente me acordé de una discusión una vez que tuve con mis papás y mis hermanos de programas sociales como el CISBEN, ¿no? Y programas pues de subsidios, ¿sí? Entonces decía, pues todo empezó porque mi mamá decía pues que a veces hay gente muy cerca del límite y le parecía injusto que no recibieran un subsidio porque es que de verdad estaba a 100.000 pesos o a 50.000 pesos o a 20.000 pesos de un límite inferior y no recibían el subsidio. Yo le dije, mami, pero es que si tú no pones un límite claro, ¿cómo da? O sea, ya después entonces yo cómo justifico que sean 20.000 por encima o 50.000 o 100.000 o 1.000.000. Entonces, claro, como que una cosa, y yo siento que esto es muy valioso también decírselo a los estudiantes, y digamos en términos de probabilidad estadística, la conexión es muy inmediata, pero hay muchas cosas desde las matemáticas que uno les puede decir como, pues en el mundo real esto cómo opera, ¿no? ¿Cómo le pongo yo límites reales al mundo real? ¿Cómo dibujo yo una línea y los que estén de ese lado y los que estén de este lado pasa algo distinto? Pues eso es muy complicado. Y eso nos reitera la idea de que nada nunca está 100% aislado de la sociedad y de la historia y de la cultura. Todo siempre, pues tiene que jugar ahí. Y a veces parece injusto, pero es que, ¿cómo más se hace? Sí, no sé. Eso es una idea interesante. Y es una labor nuestra como profesores de que las matemáticas en una sociedad juegan un papel crucial con eso, distribuir, sancionar. ¿Sí? Lo mismo pasa con los alcoholímetros, con las reglas, con todo. Incluso me acuerdo un experimento que hacía con los muchachos. ¿Cuánto pesa? 75. ¿Estás seguro? Usted no pesa lo mismo recién levantado, después del desayuno, al almuerzo, a la comida. Su peso es ahora, pero su peso es tan disperso o lo mismo. Ustedes esta mañana entraron a este salón más jóvenes que como cuando van a salir. Usted no tiene la misma edad esta mañana cuando entró a este salón. Los que están allá también, no se hagan los bobos, los que están en sus casas. Erika, no se salvaron ni Esteban ni Nicolás. Entramos todos más jóvenes a este salón. Entramos 2 horas más jóvenes. Vamos a salir 2, 3 horas más viejos. Entonces, y así pasa. Las medidas siempre van a fallar. Y eso es una discusión interesante. Y a veces damos por hecho. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, listo. La discusión universal de cómo hacemos para medir y que sea lo más estable posible. Si lo concreto falla, entonces, pues, bueno, pensemos que la luz es un poco más estable en cualquier medio y aún así, pues tiene sus... Entonces, esa idea de justicia o qué es lo que debería ser la regla, ¿quién decidió que uno se hace mayor de edad a los 18 años? Es decir, hoy tengo 17 y por obra y gracia del Espíritu Santo, mañana a la medianoche ya me hice un hombre mayor, maduro, adulto, responsable. ¿Sí? Pero son decisiones. ¿Quién como que a los 18 años uno tiene que ser mayor, en otro país a los 21? ¿Quién decide que un subsidio? Y mucha gente lo que tú dices es cierto. Mucha gente incluso miente para poder tener subsidios. O deja de trabajar. Hay gente que sabe que, digamos, hasta, por ejemplo, lo que tiene que ver con
subsidios de vivienda. Entonces, hasta creo, 3 salarios mínimos y mucha gente prefiere no ascender, no ganar más porque puede perder un subsidio. Por ejemplo, el subsidio de transporte. Entonces, fíjense todo eso lo que implica. Pero es que yo me gano 120.000, usted se gana 110.000, el de 110.000 sí tiene derecho por 10.000 pesos. Pues hay que establecer unas lógicas. Y mucha gente le aprende, no, pague más bien 110.000 para que me den el subsidio. Y puede que el subsidio con el subsidio gane 122.000, listo, me gané 2.000 pesos más. Y así es una cantidad de lógicas. ¿Qué me conviene más? ¿Ganar más o ganar menos y tener derecho a un subsidio? Y cosas de ese estilo. ¿Mm? Entonces, eso tiene que ver con cada uno. Entonces, fíjense aquí un poquito entre la estadística y las conversiones de unidades y todo eso. Todo nos llevan a ideas de democracia, ideas de justicia, ideas de distribución. Y con la función, pues, ni se diga también que está permeado en muchas cosas nuestras. ¿Qué tengo en función? Grupo 3, ¿cierto? Listo. Pues, ¿quién tiene la presentación del grupo 3? Y con eso terminamos. Yo. Gracias, Nico. Que no me acuerdo, ahí sí pequé yo. Se supone que les digo que enumerar las diapositivas es para facilitarme este trabajo. Sí, les digo voy a la diapositiva 5 y ya. Pues eso, ve bajando. Despacio, despacio, despacio. ¿Te Es que no me acuerdas acuerdo la en qué diapositiva. Perdóname, es que no me sistema acuerdo de la diapositiva. representación? Ah, ok, aquí está bien. Devuélvete la anterior. Perfecto. Listo. Geométrico. ¿Por qué Ujú. me confirmas, Nicolás o Fitzgerald, cualquiera de los tres, por qué consideran que este es geométrico? ¿Qué los lleva a decir que este es geométrico? Sinceramente, la reunión de nuestro tutor que nos dijo que esto era geométrico. Ya le echaron el agua, ya. Fitzgerald. Nosotros decimos, en nuestra reunión con el tutor, pues nosotros veníamos con esta dificultad, como haciendo conexión con la pregunta que nos comentaron, qué dificultad y en parte era esto, cómo desligarlo también del sistema de representación simbólico, o gráfico más bien. Pero pues lo hicimos conexión, que digamos un intervalo, una gráfica de pronto más con longitud mayor, pues va a significar que eh, su dominio, eh, sí, no, más bien los límites del dominio son más amplios, digamos, como literal medir la recta numérica al tener divisiones y al poder asociar con longitudes. Pues esa fue como más o menos la asociación que hicimos. No sé si de pronto Nico me quiera complementar. Sí, no, y pues, o sea, es que, no sé, de nuevo, sí, esto teníamos muchas preguntas finalmente, o sea, no solo eso, claramente, como que lo aceptamos y fue como, bueno, esto nos sirve para la parte de dominio y rango y lo consideramos para la parte de funciones como alargar o encoger pues digamos, esta flecha, ¿sí? Correcto, o esta representación. Entonces, digamos que pues por ahí lo vimos, ¿no? Entonces es geométrico en el sentido que es como una flecha o podemos pensar un vector, digamos, que se alarga o se encoge, ¿no? Entonces es un polinomio que, cuyo resultado, o sea, como que, sí, como que lo manda mayor de uno, entonces como que lo alarga y pues si no lo encoge, lo que sea, pero pues sí, o sea, de nuevo, estábamos muy inseguros al respecto de esta, sinceramente, pero pues esto fue como la que llegamos, porque pues también habíamos considerado la parte, pues de nuevo, de áreas, longitudes y volúmenes, pero pues por la limitación que tenía de que no podía representar polinomios de más grado, entonces, y pues con la reunión del tutor nos dijo que pues por este lado podía funcionar. Y pues por ahí intentamos justificarlo entonces. ¿Aquí hay bien enfocado? ¿Los están viendo ahí? ¡Ay, Ajá. no me quite la gráfica! Ay, perdón, 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 perdón. Y ya, y eso sería. Ese es el Listo. comentario. Yo pregunto, en este caso, ¿hay más infinito abajo o hay más infinito arriba porque la recta es más larga o más corta? No. Ok, perfecto. O sea, Entonces, en este caso particular de los abiertos, o sea, de los al infinito, correcto. sí, no, por eso me Acá, parece interesante este ejemplo. ajá. Sí, porque pues en el anterior sí claramente, o sea, en el de los cerrados y abiertos, claramente pues si hago dentro de uno más largo, pues, eso significa que está más largo. Pero acá, No, pues sí. incluso devuélvelo, incluso devuélvelo. Ajá.
¿Dónde hay más puntos? ¿Entre hay B de arriba o hay B de abajo? Sí, claro. Pero porque están separados, ¿no? O sea, es el ejemplo, si se colocaran sobre la misma línea. Exacto. ¿A qué voy? Exacto. Tú me has dado la razón. ¿Qué hace que un sistema de representación sea geométrico? Que esté basado en propiedades geométricas, de Ajá. longitud, área, volumen o el que sea. En este caso, realmente, cuando tú dices que depende si lo ubico en la mitad o qué, ¿qué de fondo estoy abstrayendo en este sistema de representación? ¿Una longitud o un sistema coordenado? Y es para representar qué está a la izquierda o a la derecha de qué. Realmente no es una propiedad geométrica, es una propiedad Ok, espacial de ubicación. Sería un sistema de representación gráfica. ya, Esa listo. es la diferencia entre el gráfico y el geométrico. Son muy parecidos, pero Ajá, el gráfico tiene el potencial de que no depende de la longitud o no depende de la forma geométrica. Profe, Lo que realmente está detrás es la idea de posición o de sistema coordenado. vale, Aquí lo pues. que hay, lo que decía él, depende de donde usted lo ponga. Entonces, estamos haciendo énfasis en la posición más que en la longitud. Entonces, en este caso, el sistema de representación es más gráfico que geométrico, Vale, porque está listo. haciendo un sistema de referencia coordenado. Listo, Porque pues. en este caso hay una convención, es eso, una convención, es que si A está a la izquierda de B, estamos asumiendo que A es menor que B. Listo. Independiente que qué tan cerca o qué tan lejos estén. Date cuenta que aquí la longitud no importa. Ujú, Lo que importa sí, es a dónde esté. ujú, Y si coloco un punto en la mitad de estos dos, bueno, yo sé que C es mayor que A, pero menor que B. ya. Listo, listo. ¿Vale? Entonces, Listo. cuando utilicemos rectas numéricas, planos o cualquier sistema de referencia de posición, estamos en el sistema de representación gráfico, que Listo, era pues. parecido al de la regla. Realmente estoy es abstrayendo la recta numérica. Ya. ¿Vale? Alexander, dale. Otra vez te perdimos, Alex. Alexander, precisamente Mm, No, vayamos a estudiar en el sistema se, representacional. se te está Alexander, escuchando muy entrecortado, Alex. De pronto si No, puedes tienes, escribir por el chat, es que no se te alcanza a entender nada. no, no, es que ni apagando la No, funciona. no, Alexander, no Alex. te escuchamos y creo que tú nos escuchas con algo de retraso. Sí, no te estamos escuchando. O Si sea, se quieres, te si escucha. nos puedes dejar el mensajito, lo vamos leyendo. Y le recomiendo a mis compañeros que están acá, por si Listo. acaso dejas, pero aunque también entiendo que debe ser complicado escribir todo lo que nos quiere decir. Vale. Listo. Entonces, ¿y más comentarios, Andrés? Listo. Esto por un lado. Si quieres, miremos otro ejemplo. Baja otro sistema de representación. ¿Qué otro? Pares ordenados, despacio, despacio, listas ordenadas. Ok, sigue. Tabular, Ajá, de acuerdo. pictórico, Pictórico, ajá. pictórico 2 Tienen dos pictóricos, de acuerdo. y el funcional, el ejecutable que digo. Pues ahí Ah, sí, coloqué ese es una el vez. otro que quiere. Exacto. Ah, ya, aquí está. Ese está bien. Ese está súper. Listo. Eh, Ay, ¿qué pasó? Ya, listo. Nico, este me parece súper interesante. Es el ejecutable. Eh, y yo sé que te lo voy a preguntar y me puedes dar la respuesta fácilmente. ¿Cuáles son los signos y cuáles son las reglas? Uf, pues es que es re complejo, ¿no? O sea, No, no, los signos, ese ejemplito, por ejemplo, acá. ajá. Este X asterisco asterisco 3, ¿qué representa? Entonces eso es x a la 3 por Ok. ejemplo. Entonces, dos Entonces, ¿qué pena? asteriscos. La regla acá es que cada asterisco, si es un solo asterisco, es multiplicación. Y Ajá, si y son, si y si es son dos asteriscos, es potencia. correcto. Ok. ¿Hay algún símbolo nuevo diferente al convencional? Pues digamos que acá la forma de hacer sumas Sí, y la forma de multiplicar de pronto. Entonces acá, por ejemplo, entonces en esta última se sí. hace un vector de coeficientes, se hace Ok. un vector de pues, las potencias del polinomio y el procedimiento que se hace es un producto punto, Perfecto. Listo. Era por simplemente ejemplo. eso. Es lo mismo. Y simplemente para verificar que cumpla con las tres reglas. Y supongo, eh, ¿cómo les?
¿Cómo puedo hacer una equivalencia? Por ejemplo, O sea, todas estas son igualitas. O sea, todas estas son la misma función perfecto, listo. escritas de diferente manera. Entonces, en la Listo. primera, Tú es aquí lo simplemente escribiste, sí, también. sumo. Perdón, listo. Ya. Estas Ajá. tres son representaciones de la misma función. O sea, las cuatro, ¿Listo? digamos. O Las sea, la cuatro. primera es Ok. la básica y las otras Sintáctica 2, son. sintáctica 3. Perfecto, listo. Entonces Ajá. aquí están evidentemente las tres condiciones. Hay unos símbolos, asteriscos, sumas, números, ¿sí? Hay unas reglas. Ujú. Se colocan 2 si quiere colocar potencia. No puede colocar el 3. Exacto. Entonces hay unas reglas y hay unas equivalencias. ¿Listo? Entonces eso es importante de cara a ustedes. Pues puedo hacer esto con cada sistema de representación, pero de cara a sus comentarios individuales, tómense ese trabajo de mirar si cumple las tres reglas. Muchachos, mire que, por ejemplo, yo tengo mis dudas en la máquina funcional, por ejemplo. Ujú. Ahí veo de pronto la máquina, pero me cuesta ver las reglas de ese sistema de representación. Las tendrá, seguramente, que aquí Ujú. colocaré f de x, aquí colocaré el resultado. Por Sí, o ejemplo, la acá dirección se de las puede flechas, colocar exacto. cualquier cosa. O sea, de verdad, por ejemplo, yo lo utilizo en mis clases. Acá entran cuadritos y esta máquina Sí, lo que hace es pintarlos de colores. Entonces, esta por es la ejemplo. caja negra de pintar, por ejemplo. Y pues ahí, ¿Listo? eso. Entonces, exacto. Entonces hay que establecer eso. Y si puede hacer equivalencias, si se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. eso. Eso es una convención en este sistema de representación, que va de izquierda a derecha, por ejemplo. Pero también Ujú. he visto que esa puede ser una convención, De porque yo arriba también abajo conozco la también puede ser. maquinita que va de arriba hacia abajo, Correcto. que meto por acá y sale por abajo algo. Entonces, ese tipo de cosas es interesante mirar. ¿Listo? Y Listo. ustedes pueden comentar a sus compañeros. Mira que el pictórico admite, la máquina funcional, le acabo de decir algo, admite dos convenciones, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Claro. Para funciones muy sencillas, pues puede ser una cajita, pero ya, por ejemplo, yo les explicaba a mis estudiantes f de x igual a x cuadrado más 5. Primero, entonces es x, entra x, sale x cuadrado, después a ese x cuadrado que entra le suma 5, entonces puede ser una sola, pueden ser varias. Exactamente. Sí, puede ser algo así, como, sí, Listo. como redes Sí, neuronales. exacto, exacto. O Pero, varias cosas. pero tiene sus reglas también. Eso es importante que lo tengan claro. Y hay reglas que son rígidas, hay reglas que son un poquito más flexibles. Por ejemplo, el input puede ser horizontal o vertical. Bueno, y así, entonces mi sugerencia es, con los diferentes grupos contribuyen, o si ustedes conocen, lo mismo, pueden haber sistemas de representación que ya no se utilicen, pero que en el momento de la humanidad utilizó en su momento histórico. ¿Listo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá para cerrar el tema. Sí. Pero el profesor Rolando nos pidió que Bueno, por eso, pero entonces creo que surgió más porque nos hacía falta algo, metámosle. Pero bueno, obviamente, este es mi argumento. Ustedes con su tutor pues habrán tenido su discusión y todo eso y seguramente de pronto la discusión, lo que entiendo, se centró fue en la idea de longitud, que era lo que variaba. Pero realmente mi reflexión que les hago es lo que hay detrás más que la longitud de la recta, es la idea de coordenado. Listo. Bueno, profes, con esto pues damos por cierre la actividad 2.2. Se dan cuenta de la riqueza, del potencial que tiene este tema, no solo en matemáticas, sino pues aquí pues la experiencia de Danilo en física, la experiencia entiendo de Nicolás también en programación, todo el potencial que tienen los sistemas de representación es muy interesante y en la que medida que podamos sacarle provecho, repito, algo que es interesante es lograr identificar las bondades que tiene un sistema como sus limitaciones. ¿Qué me permite lo gráfico que no me permite lo pictórico? ¿O qué me permite lo pictórico que no me permite lo simbólico? Y de esa manera se complementan. Y lo ideal es que un estudiante llegue a moverse en esas representaciones. Y ya, como decía Mónica, donde se sienta más cómodo, hágale. Pero ideal que conozca todas. Entonces, incluso hasta la evolución misma cuando cercenamos a los niños de que no cuenten con los dedos. Ese es un sistema de representación más primario y básico. Si los adultos lo hacemos, entonces, bueno. Actividad 2.3. Para cerrar ya entonces, ¿qué nos queda para la próxima actividad? Entonces, ahí sí vienen todas las aplicaciones, los problemas donde surge, históricamente también le pueden sacar mucho provecho cómo fue que surgió esta idea, lo de los censos, todo esto. Y la idea es identificar subestructuras matemáticas
asociadas a cada uno de sus temas. ¿Sí? Entonces, creo que ahorita, creo que fue Alexander les dio una idea al grupo de desviación estándar, pues que puede haber un grupo de fenómenos donde no hay desviación, 0. Ese es un grupo particular de fenómenos donde no hay variabilidad. Un grupo donde hay otro tipo de variabilidad, en fin. ¿Sí? Lo mismo en el tema de funciones, ustedes lo vamos a hablar la vez pasada. Pueden haber fenómenos que se comporten de manera lineal, otros cuadráticos, o pueden mirar otro tipo. Ustedes fueron los que más encontraron clasificaciones de funciones. Y seguramente los fenómenos se pueden clasificar. En el grupo de conversiones habría que mirar qué tipo de conversiones son las más apropiadas. Uno podría incluso, se me ocurre así, como dicen, a quemarropa, conversiones estandarizadas y conversiones no estandarizadas. Las estandarizadas, pues sistema métrico, sistema internacional, inglés. No estandarizadas, zapato celular. O corporales y... ¿Sí? Eso es una forma de clasificar los fenómenos. ¿Sí se dan cuenta? Pero hay un criterio matemático que me permite organizarlos. Entonces, independiente de la unidad de medida, las medidas no estandarizadas también permiten hacer conversiones. ¿Sí? Ese tipo de cosas. ¿Qué es lo ideal? Que cualquier fenómeno solo quede clasificado en un tipo particular de fenómeno. Si un fenómeno me queda clasificado en 2 conjuntos, es porque esa separación no es la adecuada, ¿cierto? Entonces, ese es el requisito. Que da un fenómeno particular. Pasar de, por ejemplo, el ejemplo que nos mostró hoy Mónica, perdón, sí, Erika, de pulgadas a centímetros, ese fenómeno queda establecido, por ejemplo, en ese caso, queda en la categoría de conversiones, conversiones estandarizadas. Y la idea de celular pie, pues queda en la categoría, y son categorías disyuntas, ¿sí me hago entender? Y están asociadas a una subestructura matemática. Lo mismo le pasa con ustedes y lo mismo pasaría en funciones. ¿Listo? Que un mismo fenómeno no va a quedar categorizado en 2 contextos o subestructuras diferentes. Ese es el criterio básico. ¿Listo? Hagan un listado de fenómenos, los clasifican y determinan cuáles son las características. En los apuntes los llamamos características estructurales. Es decir, cuál es esa cualidad física o esa cualidad que la hace que el fenómeno se pueda caracterizar y cómo se asocia con una subestructura matemática. ¿Vale? Eso es básicamente. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos, allá en sus casas, Erika, Esteban, Alexander. ¿No? Bueno. Igual ya saben, compromisos para esta semana. A más tardar el martes, evaluación por pares. A más tardar el miércoles, registro de dudas. A más tardar el jueves, comentarios individuales. Y si algún grupo quiere que nos reunamos el sábado, a más tardar el viernes a las 6 de la tarde, hacen la cita. ¿Listo? Yo creo que este sábado sí, a las 9 podemos hacer la reunión sin problema. Recuerden que en las reuniones pueden estar todo el grupo o al menos un integrante del grupo por si tiene alguna actividad, pues con que esté uno es suficiente y que lleve todas las dudas del grupo. ¿Vale? ¿Listo? Les decía al principio, no sé si alguno no me escuchó, ya está actualizada la actividad 2.1, ya están todas las notas y está pendiente solamente calificar los comentarios individuales que ustedes subieron el pasado jueves. ¿Listo? Ah, perdón, ya no estamos al día. Estamos pendientes de las comentarios individuales esta semana. Listo. Bueno, profes, un feliz sábado. Descansen, por favor, aprovechen. Alexander, ¿qué dice? Necesito retirarme, tengo mucha fiebre. Ah, ok, listo. Antes, Alexander, estuviste demasiado tiempo. Vale, gracias, Alexander. Erika, Esteban, ¿quién más me falta por fuera de la casa? Y Nicolás. Feliz fin de semana, muchachos. A ustedes que están acá, feliz fin de semana. Descansen, profes. Gracias, Andrés, por tu apoyo desde la Vale, parte profe. técnica. Chao, chao. Chao. Listo.